Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección número 6 es la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que lleva por título Los dos testigos. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8, donde nosotros podemos leer de la siguiente manera. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta lección lleva como subtítulos Dos testigos el día domingo, períodos proféticos el día lunes, el día martes los dos testigos son asesinados, el día miércoles los dos testigos resucitan y el día jueves la verdad triunfante, y está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 13, y yo estaré leyendo en esta ocasión la Biblia traducción en lenguaje actual. Así que vamos a leer rápidamente el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a tratar de explicar lo que aquí está aconteciendo en esta profecía llamada la profecía de los dos testigos o los dos profetas. Capítulo 11, versículo 1 de Apocalipsis. Luego me dieron una regla de madera para medir y Dios me dijo: Ve y mide mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí. Pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque ese espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Es la misma profecía. Versículo 3: Y yo enviaré a dos profetas para que anuncien mi verdadero mensaje. Los enviaré vestidos con ropa áspera o de luto, dicen otras versiones, para que anuncien profecías durante esos 3 años y medio. Estos dos profetas son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están delante de Dios, que es el Rey de la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, ellos echarán fuego por la boca y quemarán por completo a sus enemigos hasta matarlos. Ellos tienen poder para hacer que no llueva durante los 3 años y medio que profetizarán. También tienen poder para hacer que el agua se vuelva sangre y para hacer que la gente de este mundo sufra toda clase de terribles males, y pueden hacerlo cuantas veces quieran. Cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tirados en la calle principal de la gran ciudad, donde mataron al Señor clavándolo en la cruz. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma, y también la llaman Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de distintos pueblos, razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Todo el mundo se alegrará de ver los muertos y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque esos dos profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Pero después de esos 3 días y medio, Dios volvió a darles vidas y ellos se pusieron de pie, y todas las personas que los vieron tuvieron mucho miedo. Entonces los dos profetas oyeron una voz fuerte que les decía: suban aquí. Ellos subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos. La profecía de los dos testigos o los dos profetas se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento, que entre los dos conforman la Biblia. El Antiguo Testamento
tiene las profecías de un Mesías venidero y el Nuevo Testamento tiene la confirmación de esas profecías y la explicación de la vida del Mesías. No podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento porque la Biblia dejaría de ser. Uno anuncia lo que ha de venir y el otro confirma lo que fue anunciado. Estos dos testigos, uno más viejo y uno más joven, estuvieron vestidos de luto por 1260 años, o la profecía de 42 meses, o la profecía de los 3 años y medio, que es exactamente el mismo número. El Antiguo Testamento pasó mucho tiempo bien, no estuvo vestido de luto. Pero cuando comienza esta profecía de los 1260 días, en el año 538 después de Cristo, los dos testigos, el nuevo testigo que está muy jovencito, entonces se visten de luto porque durante esos 1260 años testificaron con muchos problemas y no hubo un día en que la iglesia y estos dos testigos no asistieran a un funeral. Millones y millones murieron por la horca, por la hoguera, en los circos romanos, por los potros, en fin, ahogados, en fin, de muchas maneras. El pueblo de Dios pasó sufrimiento, pasó persecución, pasó hambre, pasó frío, viviendo en cuevas, en bosques espesos. Y entonces estos dos testigos están de luto. Están dando su mensaje, pero vestidos con ropas ásperas, vestidos con ropas negras, porque están de luto. Ahora, es interesante comprender que en la lucha contra estos dos testigos hay dos poderes diferentes. El poder que los hace vestir de luto es el poder del cuerno pequeño. Y el poder que los mata es el dragón que sale del abismo. O sea, hay dos poderes, uno que los tiene de luto y usualmente después de un largo tiempo se sale de luto, pero no, aquí no se salió de luto. Dicho sea de paso, el luto de estos dos testigos es el luto más largo que ha existido en la vida del universo. El universo no entiende, ni comprende, ni tiene luto, pero eso sí lo entendemos nosotros aquí en la tierra debido al pecado que existe. Entonces, este luto duró 1260 años y en vez de terminar con el luto, estos dos testigos terminan siendo asesinados en la Revolución Francesa que se dio allá por la década de los 1790, cuando se cumple la profecía de los 1260 tardes y mañanas, o los 42 meses o los 3 años y medio, cuando esto llega a su fin. Muy bien, para comprender qué es lo que pasó, ahora vamos a ir a la historia y después vamos a tomar la aplicación espiritual. El tiempo del oscurantismo comienza a terminar allá por el año 1500. Y el primer país que comienza con la reforma de los protestantes es Francia. El anciano Lefebvre
comienza a estudiar la Biblia para completar un programa, un estudio, una obra que está haciendo, y allí descubre la grandeza de la Biblia. Después, esto es entregado a uno de sus discípulos de apellido Farel, y después lo continúa Calvino. Allí por el mismo tiempo comienza Zwinglio en Suiza, y más tarde comienza Lutero en Alemania, y estas personas no están conectadas entre sí, no se conocen en el momento del inicio de la Reforma, y después se escuchan lo que ellos están haciendo con los años que ha pasado la Reforma. Pero el estudio de esta semana se concentra en la República de Francia. ¿Qué es lo que pasa en Francia? En Francia hay una sucesión de dinastía de reyes que comienza con Francisco I en la historia de ahora. Es donde él existe y comienza la reforma. Francisco I no toma bando ni con los protestantes ni con la Iglesia del Estado, pero no lo hace por convicción, sino que lo hace por política. Pero suceden muchas cosas interesantes, y una de ellas fue de que se hicieron 12 tesis y se comenzaron a repartir por los protestantes de Francia en toda Francia. Y una de esas tesis alguien la llegó a clavar en la entrada del dormitorio real, y para Francisco eso fue un acto un acto que él no pudo tolerar, y allí él tomó bando con la Iglesia del Estado y comenzó una persecución de los protestantes de Francia. Más tarde hay una sucesión de reyes allí, que son todos descendientes del rey Francisco I, y allí aparece una dama muy interesante allí por los 1530 a los 1574, más o menos en esa fecha de allí, y el nombre de ella es Catalina de Medici. La señora Catalina de Medici es italiana, y ella en verdad es sobrina del Papa Clemente VII, y el Papa hace los arreglos necesarios para que Catalina se case con el rey de Francia. Ella, cuando muere su esposo, viene a ser la reina de Francia, y mientras sus hijos están jóvenes y llegan al reinado, ella trabaja gobernando a Francia, y esa se le llama la era de Catalina de Medici. Aquí ella anuncia un edicto que se llama el edicto de San Germán, podemos decir en español. En inglés es Saint Germain, en francés es lo mismo en inglés. Y en este edicto ella promete a los hugonotes de Francia seguridad en cuanto a su religión. Le promete protección a los hugonotes. ¿Quiénes son los hugonotes? Los hugonotes se le llamaba así, pero era la religión protestante de Calvino, sucesor de Farel y de Lefebvre. Recordemos que Lefebvre era muy anciano cuando comenzó con la reforma, y Farel continuó con esto, y en verdad quien creció grandemente en la reforma fue Calvino. Pues todos los protestantes que seguían a Calvino no se le llamaban calvinistas, sino que se le llamaban hugonotes.
Pero aquí pasaba algo extraño, algo interesante. Bueno, no extraño, sino que interesante, que los hugonotes era la nata y la crema de Francia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia ilumina la mente del hombre y lo engrandece y comienza el hombre a crecer en todos los aspectos de su vida espiritual y también de su vida secular. El oscurantismo se le llama exactamente oscurantismo por eso, porque en este tiempo se prohibió la Biblia y había muchas Biblias disponibles, pero la enseñanza estaba llena eh, de miedo, de superstición. Ellos enseñaban que el que leía la Biblia no la entendía y como resultado de no entenderla entraba en herejía y se convertía en un hereje y la suerte del hereje estaba dicha, era la hoguera, la muerte, el ahorcamiento, lo que sea, pero tenía que morir y era una muerte casi siempre espantosa. Entonces la gente, aunque algunos tenían acceso a una Biblia, cuando se recordaban de esto que se había dicho que pasaba con las personas que leían la Biblia, mejor preferían no leerla para evitar confundirse y entrar en herejía. Los protestantes comienzan a leer la Biblia y descubren la grandeza de lo que hay en la Biblia y como resultado de eso, en medio del oscurantismo comienza la luz. Muchos de los hugonotes o calvinistas fueron educados en Ginebra, Suiza. Eran personas que dominaban bastantes idiomas. Eran personas que manejaban el comercio internacional, nacional y regional. Eran personas que tenían muchas industrias, muchas factorías. Eran personas industriales, eran banqueros, eran gente rica, eran catedráticos, eran abogados, eran dirigentes del gobierno, muy justos porque tomaban la Biblia como base fundamental. Entonces los hugonotes era la crema y la nata de Francia y era un poder muy fuerte. Esta señora Catalina de Medici tenía problemas con ellos y hace el tratado de Saint-Germain o Saint-Germain, donde le promete garantías a su religión. Pero una noche, desprevenidamente, se trama contra los hugonotes una muerte súbita, sin anunciar, sin nada, una traición total. Y a la medianoche, cuando las campanas sonaran, todos se iban a levantar e ir a asesinar a todo hugonote que encontraban y que ya sabían dónde vivían. Y eso fue lo que se le llama, como se le conoce como la matanza de San Bartolomé, donde en algunos cuantos días fueron muertos la crema y la nata de Francia, quedando cerca de 70,000 muertos más o menos por esta masacre de traición. Entonces, de allí comienza una etapa terrible en Francia que dura más o menos 250 años y que termina en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Francia, que era uno de los países más admirados en esa época, se queda sin recursos humanos. Miles y miles de hugonotes abandonaron su país voluntariamente y se fueron para otras tierras, a otros países vecinos, a enriquecer esos países vecinos
con su conocimiento e industria y artesanía. Francia quedó sin los expertos labradores de la tierra. Francia quedó sin industrias. Francia quedó sin finanzas. Francia quedó sin dirigentes gubernamentales que mantenían en orden todo el gobierno. Francia quedó sin catedráticos, se fueron, o sea que Francia quedó en una total bancarrota, que quedó un asilo de gente que inútiles, podríamos decir, no es la palabra correcta, pero lo mejor de Francia desapareció porque o se escapó o fueron muertos y la nación entra en una decadencia total. Entonces el gobierno impone un impuesto elevado y la iglesia del Estado impone otro impuesto elevado y el pobre que ha quedado en Francia no puede cumplir con eso. Para rematar las cosas, las personas que colectaban estos impuestos tanto para el rey como para la iglesia se robaban la mitad y solo la mitad llegaba al rey y a la iglesia, empobreciéndole más de lo debido. Entonces, como no entraban suficiente fondos, eso se exigía al pie de la letra y el pueblo no podía más llevar esa vida. Era imposible llevarla. Eso poco a poco condujo al pueblo a una exasperación total. No había que comer, no había trabajo, no había nada, no había industria, no había agricultura, no había absolutamente nada en Francia y se pagaban dos impuestos tanto al rey como a la iglesia y eso empujó al pueblo a una insurrección, a lo que se le conoce como la Revolución Francesa. El espíritu de profecía dice allí en el conflicto de los siglos, en lo que estamos leyendo esta semana, que si en esos años de 250 años el gobierno, la iglesia no hubiera cometido esa atrocidad contra los hugonotes, Francia fuera uno de los países más adelantados de nuestro tiempo, una nación envidiable, una nación modelo para nuestros días. A pesar que hubo eso, Francia es uno de los países que va adelante. Pero si no hubieran cometido este genocidio con los hugonotes y los protestantes de Francia, sin duda alguna fuera la nación líder o uno de los principales líderes en el mundo actual. Pero se cometió esto y el resultado fue catastrófico. A pesar de eso, una de las ciudades más hermosas del mundo es París. Tiene algo la ciudad que le encanta a uno. Es una belleza de ciudad. Por todos lugares se ve la arquitectura. Es una ciudad delicadísima. Da gusto estar en ella. Yo personalmente el tiempo que estuve allí, que no fue mucho tiempo, cuando regresé a mi lugar, yo venía con nostalgia de París. Es hermosísimo y tristemente cometieron esta atrocidad contra la crema y la nata de Francia por 250 años, siendo la más vil de todas ellas la muerte a traición a los protestantes franceses, los calvinistas o hugonotes, en la masacre de San Bartolomé.
dirigida por el rey Carlos, hijo de la reina Catalina de Medici, y esa fue hasta en el día de ahora, hasta en el día actual, el mundo se avergüenza de esta acción fatal de estas dos personas, Catarina de Medici y su hijo, el rey Carlos. Muy bien, viene la Revolución Francesa y en la Revolución Francesa el pueblo no puede más y comienza una matanza total. Allí muere la nobleza de Francia. Allí es exterminada la monarquía. El rey de esos días es llevado a la guillotina a la fuerza. Los sacerdotes de la Iglesia Popular mueren como murieron los mártires en hogueras, mueren en cadalzos. Eran llevados a las galeras. Las galeras eran esos barcos gigantes de remos. Se ataba con cadenas a esos barcos para que remaran por el resto de su vida sin moverse de allí hasta que la muerte los encontraba. Fue terrible. Comenzaron por partidos políticos. Ya no había rey, ya no había gente rica, habían sido todos aniquilados y ahora comienza una lucha entre ellos mismos por los partidos que querían formarse y todo era una batalla total que terminó en el asesinato de una cantidad de gente increíble. En la cima de todo eso se va contra la Biblia. Siempre fue contra la Biblia, pero este es el acto grande. Se fueron contra los dos testigos. Ya estaban de luto por el poder del cuerno pequeño, 1260 años. Pero ahora la bestia que sube del abismo, que no es otra que el diablo mismo, viene e inflige muerte a estos dos testigos, asesinándolos en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Sodoma es el símbolo de la depravación. De allí viene la palabra sodomista, que es el hombre que se acuesta con un afeminado. El hombre que sirve, en este caso de mujer, se le llama afeminado, homosexual, pero el que se acuesta con él se le llama sodomista y viene de la palabra de Sodoma, porque eso es lo que querían, eso era lo más grande, lo más pervertido que pasaba en Sodoma. Y si no, recordemos la historia de Lot y los ángeles que lo llegaron a libertar. Y también Egipto, porque no hubo otro poder que se rebelara tanto contra Dios como el faraón de Egipto, cuando él dijo: yo no conozco a ningún Dios que se llame Jehová, por lo tanto no dejaré ir al pueblo de Israel. Eso fue exactamente lo que hubo allí. Se dejó la Biblia, y cuando se dejó la Biblia hubo la peor depravación que se puede imaginar la humanidad. Y encima de eso, Francia es el único país que en su constitución oficialmente niega a Dios. No existe, y en vez de eso ellos adoran la razón. Ahora pasan cosas interesantes allí. Fíjense de que hicieron muchos cambios, y entre uno de los cambios que quisieron hacer fue cambiar la semana. En vez de tener 7 días, ellos pusieron 10 días. 10 días de semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, todo lo demás tiene una razón de ser,
Por ejemplo, un año es regido por lo que la Tierra gira alrededor del Sol. En un año regresa a su punto de partida. Un mes está regido por el tiempo que toma la luna en ir alrededor de la Tierra. Nosotros tenemos un calendario diferente. Los judíos mantienen el calendario lunar, que es de 30 días, que es exactamente lo que toma la luna en girar alrededor de la Tierra. El día está señalado por lo que la Tierra gira en su propio eje. Es de 24 horas para que vuelva a su hora normal, contando de cualquier hora. Si usted cuenta de las 6 de la mañana, tienen que pasar 24 horas para que vuelva a las 6 de la mañana del día siguiente. Pero la semana no tiene ninguna connotación celestial, no la rige nada. No hay ningún objeto en el espacio que dice estas son las semanas. No, sencillamente la semana la impuso Dios, la creó Dios para el bienestar del hombre. Pues ellos quisieron cambiar la semana a 10 días y el último día era día de adoración a la razón, y allí se ejecutaban orgías y cualquier tontería que nos podamos imaginar, blasfemias y todo eso. Con el tiempo se dieron cuenta que no les calzaba ni con la siembra ni con la cosecha. Andaban perdidos en el tiempo y el espacio, no sabía en qué año y en qué fecha estaban, y lo peor de todo, que se volvieron enfermizos porque el cuerpo no toleró esa larga semana y era un pueblo totalmente estresado. Echaron la Biblia a quemarla deliberadamente, trajeron todos las Biblias antiguos y Nuevo Testamento y los quemaron allí como una muestra pública de lo que estaban haciendo como nación. Ahora, la Biblia no fue enterrada. Los dos testigos quedaron muertos y al final de 3 días y medio, estos testigos resucitan, y esos 3 días y medio representa exactamente lo que duró la Revolución Francesa, que fueron 3 años y medio. Pero ahí en el Apocalipsis hay algo muy interesante. En el versículo 10 del capítulo 11 dice: todo el mundo se alegrará de ver los muertos a estos dos testigos. El mundo se alegró, Francia se alegró. La historia dice que se reunieron las ciudades, París especialmente, y cantaron y bailaron al saber que habían desechado a Dios y la Biblia. Y dice, y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque esos dos profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Mire, cuando se celebró la matanza de San Bartolomé, el cardenal de Lorena tuvo una reunión en la Catedral de San Pedro. El Papa se hizo presente y él pidió que se cantara el Te Deum Laudamus. El Te Deum Laudamus es un himno, un hermosísimo himno. Su letra es hermosa, su música es hermosa. El Te Deum Laudamus en español es: a ti, oh Dios, te alabamos. Y las primeras estrofas de este himno comienzan así: a ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran.
Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. Y así sigue el himno hablando hermosuras de Dios. Pero aquí se está entonando el Te Deum por una matanza, un genocidio de más de 70,000 personas. Eso es increíble. ¿Cómo se le puede agradecer a Dios por un genocidio? Lo que pasa es que cuando el humano rechaza la palabra de Dios, puede llegar a cometer cualquier cosa. Y como el Espíritu Santo se ha ido, allí se cumple lo de la palabra de Dios que dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero en el versículo dice, todo el mundo se alegrará de ver los muertos y se mandarán regalo unos a otros para celebrar su muerte. El Papa de esos días mandó al rey Carlos la flor de oro, la rosa de oro. La rosa de oro era algo que se daba cuando había sucedido algo extraordinariamente. Antes de eso se daba la llave que representaba al Vaticano. Tenía un nombre que le daban a esta llave, y esta llave se arrancaba, se tomaba del asiento del trono papal. O sea, era algo preciosísimo tomarlo de allí. Pero esto después cambió por la rosa de oro. La rosa de oro era una artesanía de primera calidad que se usaban de 5 a 8 libras de oro puro y no tenía una forma precisa porque era a la imaginación del mejor artesano en metales de los tiempos en que se ordenara. Pues aquí se le regala al rey Carlos de Francia una rosa de oro en conmemoración por lo que está pasando. Entonces la Biblia se cumple exactamente. Si hay algo por lo cual nosotros tenemos que estar seguros de que la Biblia es verdadera, es que las profecías se han cumplido. Entonces dice el versículo 10, y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque esos dos profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Claro, denotaban el camino que había que seguir para volver a nuestro estado original. Ahora, en la Revolución Francesa hubo una muerte terrible, terrible. La sangre rodaba como agua por las calles de París. Y eso pasa cuando un pueblo o un grupo de personas decide abandonar a Dios. Ya pasó varias veces en la Biblia. La primera que encontramos es en la Torre de Babel. Este pueblo decidió ir en contra de Dios, y mire que tiene una relación íntima entre Babel, que significa confusión, y estos gobiernos o religiones que tienen como bandera la confusión. Cuando la confusión reina, viene la anarquía, y cuando la anarquía viene la destrucción de vida, destrucción de propiedad, destrucción de todo. Nada, todo lo que tiene valor pierde su valor, y nada tiene valor, incluyendo la vida. En la Torre de Babel eso fue lo que pasó. Se terminaron empuñando las espadas y hubo una terrible mortandad.
Después Dios también permitió eso con ciertos pueblos que querían destruir a Israel. Ellos se levantaban unos contra otros y en vez de usar sus armas contra Israel, las usaban contra ellos mismos, aniquilándose totalmente, y ejércitos enteros se aniquilaron entre ellos mismos. La Revolución Francesa es un ejemplo de lo más moderno que hemos tenido en el ejemplo cuando un pueblo abandona al Señor. Y viene la última. En la última va a ser al finales de los días, cuando se abandone la ley de Dios oficialmente, se persiga al pueblo de Dios, y el resultado va a ser un aniquilamiento de humano contra humanos. Y eso viene, y hay una profecía que dice que la sangre en la ciudad subirá hasta la altura de los frenos de los caballos. O sea que habrá una tal mortandad. ¿Por qué? Porque cuando se abandona a Dios, el humano queda a disposición del diablo, y uno de los pasatiempos y diversiones más grandes del diablo es la destrucción y la muerte de todo lo que tiene vida, especialmente los humanos. Si hay algo que el diablo está empeñado en destruir, es la vida humana, y que el humano se pierda por dos razones fundamentales. La primera razón es que Él es el originador del mal y ha practicado tanto el mal que entre más malo sea el mal, más deleite le causa al rey del mal. Y la segunda es para aliviar su sufrimiento en el infierno o la muerte eterna. Cuando una persona se salve, todos esos pecados cometidos por esta persona en el infierno se le acreditarán a Satanás. Entonces, entre más personas se salven, más largo es su sufrimiento. Pero si una persona se pierde, esa persona que se perdió pagará por sus pecados cometidos y no se le acreditan al diablo. Entonces al diablo le conviene que entre más mueran y se pierdan, menos es la sentencia de él. Y por eso es que el diablo es el último en morir, porque va a pagar los pecados cometidos por él, los pecados de haber traído arrastrado a esa cantidad de ángeles. Ellos van a pagar por esos pecados. El pecado más terrible, que es la muerte de Jesucristo, y todos los pecados que cometieron los que se van a salvar van a ser puestos sobre él. Así como en el día de la expiación, el sacerdote simbólicamente ponía los pecados de todo el pueblo sobre Azazel, el macho cabrío que era soltado en el desierto. Así todos los pecados en el gran día de la expiación del pueblo que se salvó va a ser puesto sobre Satanás. Entonces a él le conviene destruir la más grande cantidad de humanos posible para disminuir su sentencia en el lago de fuego eterno. Y por eso es la razón. Entonces hemos visto que en el futuro el humano va a enfrentar la muerte. No importa de qué bando seamos, nosotros vamos a enfrentar la muerte. Unos vamos a enfrentar la muerte para vida eterna y otros la vamos a enfrentar para muerte eterna. El sufrimiento está frente a nosotros y no hay escape para aquella persona que nació en estos días. No importa qué bando tomamos,
vamos a enfrentar la muerte, la destrucción, el sufrimiento y todo eso. La diferencia es cómo pasamos esos momentos. Hay unas personas que lo van a pasar en desgracia total para despertar o resucitar en desgracia total para terminar en desgracia total. Hay otros que vamos a pasar en esta desgracia total con la esperanza de una vida mejor para resucitar a la imagen de Cristo y vivir por la eternidad. La decisión es de cada quien cómo queremos enfrentar estos días, y Dios, que es el Dios de la libertad y del libre albedrío, nos deja a nosotros escoger nuestro propio destino de acuerdo a la resolución que tomemos para estos días futuros. Pero la Revolución Francesa nos enseña que abandonar a Dios, abandonar la Biblia, ir en contra de la Biblia es lo más terrible que pueda haber en la vida del humano. Y por eso el versículo 5 de Apocalipsis 11 dice: si alguien trata de hacerles daño, ellos echarán fuego por la boca y quemarán por completo a sus enemigos hasta matarlo. Todo aquel que le hace daño a la Biblia, a su palabra, a la palabra de Dios, es automáticamente le está haciendo daño a Dios. Pero en verdad no se le hace daño a Dios, el daño se lo hace la propia persona, porque el acto de abandonar a Dios y su palabra lo pone a la merced de Satanás, y Satanás va a hacerlo pedazos como él quiera y decida y como quede a su antojo. Entonces, estos dos testigos tienen poder, porque la Biblia es poder, la palabra de Dios es poder. Cuando nosotros hablamos, hablamos con poder. No es nosotros mismos como humanos descubrimos que nuestra palabra tiene poder. Y cuando nuestra palabra de humanos repite las palabras de Dios, adquieren más poder, porque la palabra, la Santa Biblia, es poder de Dios. Es su palabra escrita. Por eso es que los dos testigos tienen poder de hacerle daño a la tierra las veces que ellos quieran hacerlo. Muy interesante. No podemos ir en contra de la Biblia. Hay varias maneras de ir en contra de la Biblia. Uno, el extremo, como lo que está presentando acá, y otro, como lo hacemos los adventistas del séptimo día, en que aceptamos todo lo que la Biblia dice, nos pasamos estudiando la Biblia a profundidad, a conocerlo, pero no hacemos caso. Los dos vamos al mismo lugar. No nos equivoquemos. Tanto el que es extremista en oponerse directamente a Dios y a la Biblia, como aquel que no se opone directamente a Dios y a la Biblia, pero en el momento de tomar decisiones correctas, las toma equivocadas y termina defraudando a Dios y a su palabra. El destino es exactamente lo mismo. Versículo 11, pero después de esos 3 días y medio, Dios volvió a darle vida y ellos se pusieron de pie, y todas las personas que los vieron tuvieron mucho miedo. Aquí hay un temblor, porque estos dos testigos estaban muertos, pero no enterrados. Estaban allí tirados en la calle principal de la gran ciudad. Y se veían que estaban muertos, pero después resucitaron. Y el versículo 12 dice: entonces los dos profetas oyeron una voz fuerte que les decían: suban aquí. Ellos subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos.
En la otra versión dice, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué es lo que está pasando allí? Estos que habían sido muertos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, recobran vida al final de los 1800 y al principio de los 1700. Bueno, en todo este siglo de los 1800 o el siglo XIX, ellos comienzan a cobrar vida cuando salen las sociedades bíblicas, tanto inglesa como la americana, y un montón de sociedades bíblicas que tienen como función la traducción de la Biblia a todos los idiomas del mundo. Nosotros tenemos muchas traducciones, pero los ingleses tienen muchas más traducciones. Quizás tengan 4 tantos de las que tenemos en español. Y la Biblia tendría que ser un libro carísimo, pero es barato. Es más, se regala un libro. La Biblia es extenso, tiene muchas páginas y un libro de ese tamaño, de ese volumen, costaría fácilmente más de $100 por todo el contenido y el trabajo que lleva. Pero las iglesias alrededor del mundo sostienen las sociedades bíblicas y aportan gran cantidad de dinero para que esas Biblias, en vez de costar $100, no cuesten nada y se les regala a la persona. Muchos de nosotros compramos Biblias caras, no por el contenido, porque el contenido es lo mismo, sino por el lujo de la Biblia, el tamaño, la forma que fue hecha, el papel, su encuadernación. Muchos tenemos hermosas Biblias de cuero. Yo tengo una colección de Biblias interesantes y por eso es que son caras, porque estamos pagando la fineza de la Biblia, físicamente hablando, materialmente hablando, pero en sí la Biblia es barata y eso es lo que está hablando aquí en el versículo 12, cuando Dios dice subieron acá y subieron al cielo en una nube y todos pudieron contemplar la Biblia. La Biblia está en este momento casi a toda la disposición de la humanidad. Muy bien, el día viernes termina diciendo la palabra es para siempre. La verdad triunfante es para siempre. En la Biblia está la verdad que triunfa y esa verdad va a ser para siempre, porque en el cielo seguiremos estudiando todos los misterios que no pudimos comprender en la Biblia y en nuestras vidas. Muchas de las cosas que no pudimos comprender se van a revelar en el cielo. Hay muchas cosas que no comprendemos en este momento porque Dios las tiene vedadas y las va a ir revelando en el transcurso del tiempo de acuerdo a cómo se necesite. Por ejemplo, Daniel escribió la última parte del libro de Daniel y él no entendió lo que escribió y preguntó al Señor 2 veces que si podía recibir la explicación, y el Señor le dijo: cierra el libro porque no es para ti. Anda, Daniel, cierra este libro, no es para ti, es para la gente que vive al final de los días, y eso somos usted y yo. Pero aún en la Biblia encontramos textos que no los podemos entender y es importante estudiarlos pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pero si no logramos entender esos textos, no tratemos de darle una explicación basado en la especulación, sino que dejemos que va a llegar el momento en que se va a entender ese texto de acuerdo a los tiempos de Dios. Muy bien, nos resta decirle que la verdad triunfa para siempre, ya está escrita y la pregunta grande es: ¿triunfaré yo con la verdad
o la verdad hará que yo sucumba en esta vida y quede aniquilado por la verdad. La verdad es una espada de dos filos. Y ahí es donde está el problema de eso. Es una espada que da vida, que protege, o una espada que da muerte. La verdad me lleva a conocer lo que Dios quiere que yo haga. La pregunta es, ¿voy a obedecer o sencillamente voy a saber de la verdad y hasta allí nomás? El espíritu de profecía dice que en el pueblo de Dios ni 5 en 100 estamos preparados para lo que ha de venir. O sea que va a ser un aniquilamiento total, ni un 5%. Si su iglesia tiene 150 personas, tal vez 5 quedarán. El resto será aniquilado. ¿Por qué? Porque como los franceses en la Revolución, también nosotros asesinamos a los 2 testigos. Y no los asesinamos de una manera violenta, sino que de una manera pacífica, despreciándolos. Despreciamos la palabra de Dios. Tenemos otros intereses. Y cuando tenemos otros intereses, nuestro pecado se llama idolatría. Todo lo que le quita a Dios su lugar se llama idolatría. La palabra de Dios dice que tenemos que hacer esto y nosotros decidimos hacer otra cosa. La palabra de Dios nos ordena hacer esto y nosotros hacemos otra cosa. Todo lo que le quita el puesto a Dios es idolatría y la mayoría de nosotros morirá por 2 cosas, orgullo o idolatría, que es ir en contra de los principios de Dios. En la Revolución Francesa comprendemos que todo el que va contra Dios tiene fin funesto. El humano no puede ir contra Dios, no puede ir contra la Biblia, porque eso es ir contra nosotros mismos. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos y participadores de las bendiciones de Él. Si nosotros despreciamos a Dios, entonces despreciamos su palabra y las bendiciones y automáticamente aceptamos al diablo y sus maldiciones. ¿Qué decidiremos? No sé. Usted sabrá. Por el momento, solo nos toca decirle que ojalá decidamos bien. ¿Cómo? Obedeciendo al Señor constantemente. Teniendo una lucha constante por acercarnos al Señor, por pedir el Espíritu Santo y poner a Dios en primer lugar, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sin pensar, sin revisar las consecuencias, mantenernos al lado del Señor, porque vienen los días en que enfrentaremos el sufrimiento y la muerte, y es mejor que lo enfrentemos al lado del Señor para morir con una esperanza futura de una gloria preparada para usted y para mí. Que el Señor le cuide, que el Señor le bendiga. Nos vemos la siguiente semana con estos interesantes temas de esta lección que están hablando de el conflicto de los siglos, que es nada más y nada menos que la explicación de Mateo 24.